Hablarles de la flora de este archipiélago tan importante desde el punto de vista evolutivo para lo que es la flora de Chile. Como sabrán, la flora de Chile tiene esta particularidad de tener muchos elementos endémicos, de ser una mezcla entre elementos neotropicales, entre elementos que son del desierto de Atacama y elementos subantárticos desde el sur. Muchos elementos de origen gondwánico también, y se encuentra dentro de la flora de Chile este ecosistema insular oceánico que junto con las islas desventuradas forman lo que Tathayan describe como una región florística independiente. Bueno, la ubicación de estas islas está en torno a 660 kilómetros aproximadamente frente a las costas de la zona central de Chile, frente a la ciudad de San Antonio aproximadamente. El archipiélago está conformado por 3 islas, 2 islas principales y una más pequeña. La isla Robinson Crusoe, que posee un poblado permanente además, tiene cerca de 4.800 hectáreas. Su punto más alto es el Cerro del Yunque, con 915 metros de altitud. Después le sigue la isla Santa Clara, que es mucho más pequeña, 220 hectáreas, o sea, 320 hectáreas. 220 hectáreas, 320 es el punto más alto, me faltó el detalle, que es el Cerro Yoho, y la isla Alejandro Selkirk, cuyo punto más alto tiene 1.360 metros de altitud y con cerca de 4.950 hectáreas. La distancia entre las islas es de 180 kilómetros entre ellas, y la más lejana, que es más Alejandro Selkirk, también llamada más afuera anteriormente, está alejada a unos 870 kilómetros desde el continente. En menos de 10.000 hectáreas se encuentra el 5% de las plantas endémicas de Chile, si lo analizamos desde una riqueza taxonómica asociada a los límites políticos. También está 1/3 de la avifauna endémica, y esto en menos del 0,1% del territorio. Entonces, este es el parque, si bien no es el parque más importante quizás desde ingresos turísticos, desde el punto de vista de la biodiversidad por lejos es el parque más importante. Así como Galápagos es famoso en Ecuador por sus endemismos de animales, los procesos evolutivos en animales, Juan Fernández lo es a las plantas. Bueno, esta es la isla Robinson Crusoe, el poblado principal, San Juan Bautista. Al fondo, el Cerro El Yunque, que es el punto más alto, con 915 metros. El poblado tiene más o menos 700, 800 personas, y el motor económico de este lugar es la pesca artesanal de langosta. Esto es la isla Santa Clara, que es la isla más pequeña. Acá está el Cerro Yoho, que acá está la cumbre con 320 metros sobre el nivel del mar. Es una isla que fue sometida a mucha degradación. Después voy a hablar más detalle al respecto, pero que actualmente muestra una recuperación muy importante del ecosistema. Bueno, y esta es una foto tomada en la isla Alejandro Selkirk. Alejandro Selkirk es una isla más joven, geológicamente, y se nota también en su orografía. Es mucho más pronunciada, y por otra parte es importante señalar que en este lugar se desarrolla un estrato de vegetación de alta montaña, dado que llega a sobre los 1.000 metros de altitud, y también existen eventos de nevazón. La oscilación térmica en el archipiélago es relativamente baja, muy baja, las temperaturas son bastante estables, excepto en este lugar, en Selkirk, dada la condición orográfica que permite el desarrollo de este lugar. Bueno, también esta condición hace que ocurran más zonaciones vegetacionales que es posible encontrar acá. Bueno, un poco de historia. Hay muchísima historia en Juan Fernández, realmente es muy, muy impresionante, a decir verdad, la cantidad de historia, no solamente relacionada a lo que es la historia de la conformación de Chile como república, sino también con historias desde piratas, desde personajes literarios, desde
incluso en crónicas de las más diversas índoles. Si alguien está interesado en la historia más antigua de la isla y quiere aprender realmente o descubrir, digamos, lo que parte de lo que hay detrás, yo les recomiendo que busquen en internet el libro Juan Fernández, Historia verdadera de la isla Robinson Crusoe, del historiador Vicuña Maquena. Si bien es un libro antiguo, de fines de 1800, está muy bien detallado todas las historias y crónicas que hay hasta ese momento. Bueno, originalmente el nombre la toma del marinero español que llega por primera vez a esta isla en 1574, y es importante señalar que estas islas no tenían asentamiento humano, no había presencia del ser humano hasta antes de 1574. Eso igual implica que este ecosistema se mantuvo bastante prístino durante mucho tiempo. En buena parte de las islas oceánicas ya existe un poblamiento humano desde hace mucho tiempo, en cambio acá no es tanto tiempo. Bueno, este poblado tiene una historia muy larga. De hecho, se funda San Juan Bautista, que es el nombre del poblado, se funda de muy antiguo, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero son más de, si mal no recuerdo, son cerca de 300 o 400 años que se lleva a cabo este intento de población, que recién fue posible de forma relativamente reciente en la historia, dado que tsunamis, problemas de aislación afectaron muchas veces intentos de colonizar esta isla. Y uno de los detalles también que tiene que ver, y también que afecta a la vegetación, que es importante señalarlo, el uso de estas islas por los piratas. Hay muchas crónicas porque se menciona de cómo estas islas fueron usadas por piratas, sobre todo piratas ingleses, para abastecerse, y llevaban animales y plantas para donde llegaba, a islas que llegasen, sembraban estas plantas, dejaban estos animales para que se reproduzcan, y así a futuro ellos mismos o otros piratas puedan ocupar esta flora y esta fauna de carácter agrícola. Y muchas introducciones datan desde esa época. Por ejemplo, la toponimia de las islas existe, por citar el lugar llamado Rabanal, porque en ese lugar históricamente se dio una proliferación de rábanos que proviene de las crónicas que uno de estos navegantes sembró en su tiempo. Bueno, como les decía, la historia es muy amplia, y actualmente la isla es famosa por la pesca artesanal de langosta. Las langostas que crecen en la isla también son únicas, buena parte de la fauna también es endémica, y es muy apreciada la alta gastronomía esta especie. Bueno, también hay que mencionar quién es Robinson Crusoe, porque cuando se habla de la isla que tiene este nombre, bueno, es un personaje ficticio. Esto es súper importante tenerlo presente, no existió, porque se basa en las crónicas de varios náufragos, en especial de un personaje que sí existió, que es el que ven acá en la foto, que es Alejandro Selkirk, un marinero escocés que era parte de estos piratas, de estos corsarios, y él es famoso porque fue entre comillas, un náufrago. En el fondo él se quedó viviendo en la isla 4 años porque peleó con la gente de su tripulación, y le dio fama al archipiélago, porque Daniel Defoe, escritor, al hacer su novela, se hizo muy famoso, o fue muy importante dentro de lo que es el género literario en su tiempo, y las autoridades de Chile decidieron cambiar el nombre de las islas en honor a estos personajes para hacerlas más visibles, sobre todo a nivel internacional, por temas de turismo, dado que antes originalmente las islas eran nombradas como Mazatierra, y la actual Robinson Crusoe, y Mazafuera, que es Alejandro Selkirk. Bueno, de más decir
más a tierra porque está más cerca del continente y más afuera porque está más lejos. Bueno, este es el esquema de Armen-Tatayen. Como pueden ver, Juan Fernández forma una unidad propia junto con las Islas Desventuradas, y como buen ecosistema de islas, su flora proviene de una disarmonía biogeográfica, es decir, provienen de distintos lugares. Si bien está bastante más ligado con lo que es flora de Chile en buena parte por la cercanía, también nos encontramos con flora que no está presente en Chile continental. Por ejemplo, especies que están distribuidas en Nueva Zelanda, que llegan a Juan Fernández, pero no llegan a Chile o a Sudamérica. Bueno, y las estadísticas, según según el autor que uno los trate, se habla de un 64 a un 67% de endemismo. Estos datos están un poco desactualizados porque se han añadido en el último tiempo nuevas especies, se han esclarecido nuevos grupos. O sea, quiero decir, se han esclarecido grupos de especies ya conocidas, pero se ha corroborado su estatus de endemismo o no. Y para entender esta flora, bueno, analizando las teorías de biogeografía de isla, nos encontramos que la biodiversidad que hay actualmente, tanto en Robinson Crusoe como en Alejandro Selkirk, es demasiado alta para el tamaño. Y eso se explica porque es un ecosistema insular oceánico que se encuentra en una etapa ya madura de esta sucesión. Y para entender por qué hay ciertos géneros que a priori son ajenos incluso en la flora más cercana, hay que comprender esto desde las macrodinámicas que han existido en el continente. Si alguien quiere profundizar más, les recomiendo que busquen la historia de los bosques templados del sur de Sudamérica, de Villagrana y Hinojosa, que explica, por ejemplo, por qué existe más cercanía de flora relacionada con la Patagonia a priori en la isla Alejandro Selkirk, en la parte de alta montaña, que frente a las costas más, en la parte del continente más cercana. Bueno, y también muchas especies se puede inferir que su presencia en la isla tiene que ver con procesos de refugios glaciares y con formación de diagonal árida. Es muy probable que muchos linajes sufrieron de extinciones naturales en lo que respecta a la ubicación más inmediata respecto a la isla, pero fueron capaces de sobrevivir acá, sobre todo por las condiciones más benévolas y más estables climáticamente del archipiélago frente a lo que ocurre en el continente. Ahora todo esto es a escalas de miles y millones de años. Bueno, y esta es esta hipótesis al respecto del tamaño mayor. Se estima que es muy probable que incluso haya sido 10 veces más grande la isla de lo que vemos en la actualidad. Bueno, hablando de estas macrodinámicas, es lo que explica lo que tenemos actualmente, y básicamente muchos géneros, muchos linajes vendrían siendo también unos relictos de lo que alguna vez fue una vegetación mucho más extensa, con un tamaño mucho más extenso, que les permitió diversificar. Lo que vemos ahora son relictos de estas diversificaciones, es lo que se explicaría a priori con esta interpretación geográfica. Esta, por ejemplo, es una imagen de un paper de unos geógrafos muy bueno respecto a una reconstrucción también de las islas, y podemos ver el tamaño que originalmente debiese haber tenido cuando emergió el volcán desde el fondo del océano. Era muchísimo más grande. Ahora bien, la edad geológica se estima en torno a 1 o 2 millones de años para la isla Alejandro Selkirk, que es la más joven, y para la isla Robinson Crusoe 4 o 5 millones de años, incluso casi 6 millones de años en la zona de Santa Clara, que es esta isla más pequeña, que vendría siendo la parte más
más antigua. Bueno, esta flora, como bien saben, es una mezcla de varias especies que llegan de distintos lugares, de distintos ecosistemas con su historia natural ya bastante cohesionada y confluyen en lo que es una isla oceánica. Pero de lo que podemos interpretar, las especies de Juan Fernández están muy relacionadas, por ejemplo, con lo que es el bosque templado del sur de Sudamérica o la selva valdiviana. Por ejemplo, se comparten géneros y de muchos de ellos ya se sabe su progenitor, como el Escalonia, Ugni, Berberi, Únera, Mircea Eugenia, Greigia, Notántera, que son típicas del bosque valdiviano, y también algunas partícipes muy importantes de lo que es la flora mediterránea de Chile central. También hay especies que están en Nueva Zelanda, pero no están representados en Sudamérica. Y existen también especies que están relacionadas con el neotrópico, pero que no se encuentran en Chile continental. Por ejemplo, tenemos fotos, esta es una Mircea Eugenia Schulze, que domina los bosques de la isla de Alejandro Selkirk. Escalonia, esto es Escalonia calcotiae, endémico de Robinson Crusoe. Actualmente ya se sabe que el posible progenitor corresponde a Escalonia virgata, una especie de amplia distribución en el sur de Chile. Ugni, que es un género de mirtáceas que están presentes en el sur de Chile, donde son bastante importantes en la conformación de cierto del sotobosque en ciertas unidades vegetacionales. Greigia, bromelias, también es un género que está muy presente a lo largo de los bosques del sur de Chile. Drimis, que también es un árbol, que si bien este es el de Juan Fernández endémico, en los bosques del sur de Chile es un árbol muy importante. Bueno, estas son las plantas que tienen que ver con Nueva Zelanda. Acá vemos Coprosma, un género de cerca de 90 especies diversificado en Nueva Zelanda, y existen dos especies en el archipiélago, que es este de acá, Coprosma oliveri, que se desarrolla en la parte alta de Robinson Crusoe, endémico de este lugar, y Coprosma perifolia, que es un árbol también que fue un componente bastante importante de la zona baja de Robinson Crusoe. También se encuentra en Alejandro Selkirk, que les voy a mostrar unas fotos más adelante, y Aloragis, que ha tenido una rápida, una rápida diversificación en cuanto a los nichos en Robinson Crusoe y Alejandro Selkirk, ocupando desde lugares muy húmedos en el sotobosque y encontrándose en lugares muy séricos, estando presentes prácticamente en todo el archipiélago. Bueno, este de Fagara mayus, Arctocilus mayus, sus parientes más cercanos se encuentran en el neotrópico, en el bosque tucumano boliviano. En Chile no está presente. Y ahí corresponde al árbol más grande del archipiélago, que se habla ya en las floras más registros más antiguos, que incluso puede llegar a los 30 metros. Bueno, los helechos también ocupan un lugar muy importante. Cabe destacar que componen el sotobosque, participan importante de forma pionera en lugares expuestos. Muchos de estos helechos actúan también como plantas nodrizas, es decir, son facilitadores para las sucesiones de otros arbustos, de árboles también. Y es importante mencionar que ocupan el espacio de las trepadoras. Bueno, epífitos, es común que sean helechos epífitos, pero las trepadoras y lianas en Juan Fernández no existen como tal en el bosque. Y eso es ocupado por un par de helechos. De hecho, existe un helecho trepador, que es Arctopteris altescandens, y es bastante curioso, puede incluso llegar a trepar 4 metros.
Y también en la isla Alejandro Selkirk conforman bosques. Se encuentra Dicksonia, que es este género de helechos arbustivos o arbóreos, que no está presente en Chile continental, salvo en registro fósil, y son un componente importante que forma unidades homogéneas, sobre todo en la parte alta subalpina de lo que es Alejandro Selkirk. Bueno, el género más diverso, o el grupo más diverso, son los helechos películas, correspondientes a las himenofiláceas. La foto que vemos acá es el Hymenophyllum rugosum, que es uno de los endemismos de la isla. Y son, bueno, un total de 16 especies. Dentro de lo que es Hymenophyllum como tal, existen 3 endemismos para el archipiélago. Bueno, la vegetación, cabe destacar que yo me baso en gran parte en mi trabajo. Realicé un libro sobre la flora de Juan Fernández, el que lo pueden buscar en PDF, está disponible en la web. Y uno de los puntos importantes a tomar en cuenta es que el trabajo que he hecho me he basado en tratar de analizar la flora desde la perspectiva original. Actualmente hay mucha degradación, hay unidades vegetacionales que prácticamente están a puertas de desaparecer, quedan muy poca superficie de algunas de estas, pero trae el enfoque que al menos que le he dado a mi trabajo, o lo que les voy a hablar ahora, es sobre la vegetación original, para tenerlo presente. Bueno, los bosques de Juan Fernández se dividen en 2 unidades fácilmente reconocibles, que es los bosques de zona baja y las de altitud. Botánico francés Philippe Danton acuña el término mirtisilva, basado un poco en la laurisilva, que supongo que ustedes ubican bastante bien, de las Islas Canarias, dado que estos bosques están dominados por árboles de la familia de las mirtáceas. Y es muy notorio que en ambas islas, que en torno a los 500 metros sobre el nivel del mar, encontramos una diferencia entre las especies que componen estos bosques, y delimita un límite entre muchas especies que crecen sobre ese nivel y otras que crecen bajo ese nivel exclusivamente. Dentro del bosque, el sotobosque, como bien les mencioné, dominado por helechos, se encuentra también vegetación del dosel, un estrato epífito bastante rico formado por briófitas y también helechos. Matorrales, que los matorrales también se encuentran asociados a la vegetación de acantilados, como son los acantilados hacia el interior de la isla. También hay los acantilados marítimos que dan de cara al mar y tienen una influencia directa con el spray marino. Por otra parte, encontramos matorrales en la isla Santa Clara, pastizales que son de origen natural. Esto es importante señalarlo porque se realizó un estudio palinológico en la isla Alejandro Selkirk, donde comprueba el origen natural de grandes extensiones de pastizales dominadas por nacela principalmente. También la existencia de vegetación palustre, que es más bien escasa. Por las condiciones orográficas no existen muchos lugares pantanosos y los cursos de agua tienden a ser más bien estacionales. Sin embargo, son lo suficientemente representativos como para que se desarrolle una vegetación propia. Y la vegetación de alta montaña, que se encuentra presente en la isla Alejandro Selkirk, que si bien no es una vegetación de muchas plantas que tienden al gigantismo, es una vegetación de plantas más bien que se podría asociar con o tienen en directa relación con elementos típicos de las turberas magallánicas y lo que es la flora altoandina del sur de Chile. Bueno, importante mencionar que hay zonas donde las hepáticas dominan esta vegetación. Eso es bien interesante. Bueno, esta es una foto de la mirtisilva de zona baja, o también el Lower Mountain Forest, que esto también lo acuña Karl Skogsberg, fue un botánico explorador que hizo un enorme aporte al conocimiento del archipiélago.
Lo que vemos acá es una foto de un ambiente bastante prístino, la verdad. Si se fijan bien, las copas más grandes corresponden a Fagara o Sanctoxylum mayu. Las copas de color verde más claro corresponden a Drimis. Y el resto corresponde a Notomircea, que es esta mirtácea que domina en ciertas partes el bosque de este lugar. Este es el interior de la mirtisilva. Como pueden ver, el estrato en sotobosque dominado por helechos. Acá está el helecho trepador, corresponde a Archaeopteris y Altescandens. Y la dinámica forestal que ocurre en estos lugares tiene mucho que ver con la regeneración en claros. Ya se sabe por estudios dendrocronológicos que la vida de Notomircea, que es este árbol dominante principal, está en torno a 400, 450 años, los árboles más viejos. Puedes ver, se generan estos claros producto sobre todo del viento, y estos nichos son ocupados por los principales árboles que, como les mencioné hacia atrás, está Fagara mayu, que regenera, es una especie que necesita estas condiciones de un poco más de luz, mientras que otras especies, como Notomircea, es capaz de tolerar un poco más de sombra. Bueno, esta es la mirtisilva de altitud o Upper Mountain Forest. Es una vegetación donde los helechos nuevamente forman o adquieren una relevancia más grande, son mucho más dominantes. Cambian algunas especies dentro del estrato arbóreo, pero hay también especies que están tanto en la parte alta como en la parte baja, como lo es el canelo. Bueno, este tipo de bosque ha sido o está mucho más resguardado porque es mucho más difícil de acceder a él, y también sirvió como refugio de algunas especies, como la palma chonta, que es esta especie de palmera que es la única que crece en el archipiélago, y que en algún momento fue mucho más frecuente, pero actualmente sus poblaciones adultas quedan relegadas a esta parte alta y también a algunos fondos de quebrada. Bueno, quiero también mencionarles sobre una formación vegetacional bien interesante, que es un bosque ripario pantanoso que se da en Robinson Crusoe específicamente, el cual lamentablemente queda muy poco, dado que los lugares donde crecía o están intervenidos o están afectados por invasión biológica, o simplemente ya fueron despejados hace muchos años. Y este ecosistema, bueno, es descrito por Karl Schwartzberg y está dominado por este pequeño arbolito que es Boehmeria excelsa. Boehmeria pertenece a la familia de las urticáceas, está distribuido más hacia el neotrópico, en Chile continental no existe, y tiene una dinámica bien interesante, dado que esta planta regenera tanto de semillas como también por ganchos, ramas que caen al suelo y son capaces de enraizar. Y es la especie arbórea de estos bosques que tolera mejor condiciones de anegamiento. Aquí podemos ver, este es un bosque prácticamente casi monoespecífico de Boehmeria, que corresponde a esta condición de orillas de curso de agua y zonas un poco más pantanosas. Bueno, siguiendo con la mirtisilva de Robinson Crusoe, acá podemos ver un bosquete de Coprosma perifolia. Esta especie también en algún momento fue mucho más importante, pero los lugares donde crecía actualmente están muy degradados. Entonces, esto nos da, esto es un relicto básicamente de donde alguna vez participó esta planta, que si bien está a lo largo de lo que queda de mirtisilva de zona baja, fue mucho más importante, y es una especie que sus características de crecimiento y su forma de
de vida responde a una planta pionera, una planta que requiere condiciones más lumínicas que las otras especies arbóreas de este bosque. Bueno, hablar un poco de los matorrales que existen en los acantilados. Esta foto, fue tomada por el guardaparque Oscar Chamorro, proviene de un morro, que son unos islotes pequeños que está adyacente a Robinson Crusoe, y es importante señalar que estos morros, al estar totalmente aislados, no fueron presa ni del humano, ni de la introducción de los animales como los conejos, los chivos, las cabras, que causaron una gran alteración en lo que es la flora original. Y acá vemos estas plantas bien icónicas que corresponden a Dendroceris, un género endémico del archipiélago, en su hábitat. Son plantas saxícolas que crecen de forma directa frente al mar. Lo que vemos acá, esta bromeliácea o chagavia, que Ochagavia es un género endémico de Chile central, existiendo una especie en Juan Fernández que también es típica de murallones extremos. Bueno, y esto es la mirtisilva de la isla Alejandro Selkirk, donde domina también una mirtácea que corresponde a Myrsogynes schulze. Aquí podemos ver los parches de esta vegetación y la abundancia de pastizales. Como bien les dije, existe un estudio que prueba que estos pastizales no son de origen antrópico, sino que son naturales y tienen larga data en el archipiélago. Bueno, la isla Santa Clara. Aquí me voy a detener un poco en contarles el contexto de esta isla, que también fue muy alterada su ecosistema original. Existen las crónicas, de hecho existen videos antiguos donde muestran una gran cantidad de fauna introducida. En primer lugar, la liebre, los conejos silvestres que prácticamente se comieron casi toda la vegetación. Una carga importante de ovejas, existieron cientos de ovejas, también existieron cientos de chivos en Santa Clara. En crónicas antiguas incluso se habla de la isla de los chivos. Y esta flora fue muy castigada, muy diezmada, logrando salvarse en pequeños refugios que estaban en las zonas más inaccesibles. Ahora bien, se hizo un programa de control de plagas en el Parque Nacional y se logró erradicar en torno al año 2006 toda la fauna exótica de estos mamíferos que atacan directamente las plantas, y se ha producido un proceso espectacular de recuperación de este ecosistema, conformado por arbustos bajos que su clima o su forma de crecimiento se podría asociar a lo que es algo más mediterráneo, sérico. Acá, por ejemplo, en la foto vemos estas flores amarillas, corresponde al tabaco de Santa Clara, que es una especie descrita en el 2006, y la foto de abajo corresponde a un chenopodium, que es endémico también de Santa Clara, que conforman estos matorrales. Acá, aquí se ve un poco ese pequeño parche de vegetación que corresponde a parte de la recuperación de este matorral nativo. Bueno, esta es una foto del matorral de Santa Clara en la época estival, cuando es más favorable el clima, digamos, las plantas tienen más hojas, tienen un régimen un poco más sérico. Lo que vemos aquí es Dendroceris litoralis y Dendroceris pruinata. Bueno, este archipiélago tiene sus propios géneros endémicos. La gran mayoría son neoendemismos, que son derivados de especies continentales, a excepción de un par de paleoendemismos que lograron refugiarse en este lugar. Tenemos la mayor diversificación es con Asteraceae, el género Robinsonia, anidado en senecio,
el género Dendroceris anidado en Sonchus, bueno, el género Centaurodendron, que está anidado en Plectocéfalo, que es un grupo que está asociado principalmente al desierto de Atacama y a Chile mediterráneo. La miacia, para algunos autores, Cuminia posee 2 especies, para otros 2 variedades, para otros 1 especie. Yo me quedo con la versión de que son, hasta el momento, 2 especies o 2 subespecies, por mi experiencia en terreno. Y está ligado al género Cursamra, es un género de una planta enana que se desarrolla en los Andes, principalmente en el norte de Chile, en la zona altoandina de Atacama. Lactoris, que es un paleoendemismo, solamente se conocen registros fósiles. La planta alguna vez fue mucho más frecuente, pero logró refugiarse en Juan Fernández y es un linaje que está prácticamente extinto y por mucho tiempo fue considerada una familia endémica del archipiélago. Caso similar ocurre con el helecho Thyrsoteris y el otro paleoendemismo corresponde a Juania, que es la palmera endémica de las islas, cuyos parientes más cercanos están en los Andes neotropicales, pero es de origen gondwánico. Bueno, están todos los estudios al respecto. Notomircea es un género de Myrtaceae que, si bien por mucho tiempo se incluyó dentro de Myrceogenia, los últimos estudios arrojan que efectivamente es una entidad distinta y es derivado de, bueno, Blepharocalyx o Temu, que también corresponde a un endemismo de los bosques pantanosos del sur de Chile, que es su pariente más cercano. Y las gramíneas que se encuentran, digamos, dentro de estos géneros, son derivados de Festuca. Bueno, lo que les comentaba, Thyrsoteris elegans, un fósil viviente, lo que se conoce son registros de distintos lugares y básicamente las estructuras de donde se encuentran las esporas son idénticas a las encontradas en registros fósiles. Esta planta crece tanto en Robinson Crusoe como Alejandro Selkirk, que es un helecho grande, semi-arborescente, fácilmente sus frondas en estado adulto pueden llegar a los 2 o 3 metros, forma un pequeño, un mini tronco, un protuberante, y se encuentra asociado sobre todo a lo que es el bosque de zona alta. Este es el Lactoris. Como pueden ver, una de sus características es que hace que sea una planta primitiva es la condición de trimería en sus partes florales. Es un arbusto que tiene un aspecto, a mí me recuerda bastante a las begonias. Su tronco es hinchado, me recuerda un poco a begonia. Por mucho tiempo se creyó que era una especie prácticamente casi extinta, pero últimos sondeos, sobre todo gracias a sobrevuelos de drones, ha permitido encontrar numerosas poblaciones, una gran cantidad de individuos, pero crecen en lugares que son prácticamente inaccesibles para el ser humano. Bueno, Notomircea, que es el árbol principal de Robinson Crusoe, como bien les decía, derivado de Blepharocalyx, es el componente de mayor importancia en cuanto a la biomasa en la mirtisilva de zona baja, y es una especie que tiene un crecimiento muy lento, bastante lento, y tiene la capacidad tanto de tolerar condiciones más expuestas, de más sol. Es normal encontrar formaciones monoespecíficas de esta especie, como también la capacidad de aguantar bajo sombra y ocupar estratos superiores del dosel una vez que ocurre alguna liberación de los árboles cercanos. Bueno, Dendroceris, que son estas plantas una de las más icónicas de Juan Fernández, es un género que está dividido en tres subgéneros, que cada cual posee más allá de su obvia anatomía distintiva, una forma de vida distinta.
Por ejemplo, uno de los subgéneros corresponde a plantas que son eh, monocárpicas, es decir, florecen una vez y después mueren. El tema es que no se sabe cada cuántos años ocurre este ciclo, debe ser casi muchos años, no son, en todo caso, no son plantas anuales o bianuales. La foto que estamos viendo corresponde a, bueno, un ejemplar que está en las dependencias del parque, y quería hablar más en detalle. Lo que vemos acá es Dendroceris nerifolia. Esta especie fue común en algún momento en ciertas zonas de la isla, en ciertas zonas bajas, que actualmente el ecosistema desapareció. En la actualidad solamente existe, creo que quedan 2 ejemplares de forma silvestre desde muchos años que son los únicos ejemplares conocidos de forma silvestre en una quebrada. Y cabe destacar el gran aporte, el gran esfuerzo que han hecho en la isla los guardaparques al propagar esta especie. Esto es conservación ex situ. Esta especie prácticamente fue salvada de la extinción gracias al esfuerzo que han hecho los guardaparques. Sin embargo, lamentablemente los intentos de reintroducción han sido bastante difíciles. Nuevamente, ocurre que existe una pérdida prácticamente total del hábitat de esta especie. Acá tenemos a Dendroceris litoralis, que es una de las especies más icónicas del archipiélago. Ha sido bastante cultivada, de hecho, sobre todo en jardines botánicos, pues cuando hay alguna especie del archipiélago es esta, y siempre se habla que pertenece al archipiélago. Sin embargo, esta es una especie endémica de la isla Santa Clara. Vendría siendo el único Dendroceris endémico de Santa Clara como tal. Y también esta especie se salvó de la extinción, dado que quedaron un par de ejemplares de forma aislada en un pequeño islote, que no pudieron llegar ni los conejos ni los chivos, y pescadores también cultivaron esta planta en sus jardines. Con el tiempo se fue popularizando. Bueno, este es otro Dendroceris en el cual quiero hacer hincapié. Esta es Dendroceris gigantea. Es una planta que fue descrita a fines de 1800 por Federico Yojo, un botánico que hizo la primera flora de Juan Fernández, hace 1896. Y él narra, cuando encuentra esta planta en la isla Alejandro Selkirk, que la ve en un acantilado. Y la única forma de conseguir muestras fue disparar con una escopeta. Y así pudo acceder a unas ramas, a unos restos de inflorescencias, y describe la especie. Bueno, esta planta por mucho tiempo fue conocida por solamente un ejemplar accesible para el ser humano. La orografía de la isla es muy extrema. Y esta planta lamentablemente murió de causas naturales el 2014. Sin embargo, guardaparques lograron llegar a la planta, monitorearla durante mucho tiempo para lograr encontrar semillas viables, y lograron reproducirla. Esta planta ahora está en cultivo ex situ en Robinson Crusoe, y se han hecho grandes esfuerzos de reintroducción en su hábitat natural. Bueno, Robinsonia, que es un género derivado del senecio. Esta especie, este arbusto, es epífito exclusivo, es decir, no se desarrolla de otra forma, coevoluciona de esta forma, y ocupa los troncos de los helechos para desarrollarse. De hecho, hay ciertos lugares en Robinson Crusoe donde forma una comunidad bastante apreciable, que lo componen helechos y este arbusto en el estrato superior. Bueno, mencionar también, contarles la historia de novedades que uno no esperaría realmente a esta altura, porque la isla están muy bien exploradas hasta el momento. Sin embargo, aún quedan lugares muy recónditos que incluso
con drones sería difícil llegar. Incluso existen especies de las cuales todavía no se conocen las flores como tal, ni existe una descripción de ellas porque no se han podido ver. Y contarles la historia de, bueno, la última edición de estas especies de linajes endémicos, que corresponde a una planta descubierta por un guardaparque. Bueno, él es don Ramón Schiller, y quien descubre un arbusto en la isla de Alejandro Selkirk. Él ve hace bastantes años, más de 10 años, llevaba viendo esta planta y crecía en un lugar prácticamente inaccesible o muy difícil de llegar. Bueno, se realizó una expedición, en parte liderada por Lucas Mekis, quien ven acá. Él es un escalador profesional. En conjunto con gente guardaparques, fueron a buscar la planta. Les demoró años llegar a la planta y fueron en un primer intento a buscarla y por condiciones climáticas tuvieron que cancelar la misión. Posteriormente, creo que 2 años después, lograron llegar a la especie y de este arbusto, que son 3 o 4 ejemplares que están a la vista, se logró conseguir material y fue posible a posteriori realizar su clasificación. Y esto es bien interesante porque a diferencia de sus parientes más cercanos, esta planta es la única que desarrolló un involucro leñoso. Ahora, si bien existen muy pocos ejemplares conocidos, es muy probable que existan más, pero están en lugares demasiado difíciles de llegar. Y bueno, fue posible colectar semillas viables. Entonces, también se realizó una conservación ex situ de esta especie. Bueno, también comentarles dentro de estas plantas, de estos linajes endémicos, hay varios que están extintos. Por ejemplo, este es uno de los misterios que quedan por buscar en la isla, es Podophorus bromoides, una gramínea que fue colectada una sola vez en 1854, sin indicar una localidad precisa, y desde esa fecha nadie la ha vuelto a ver. También otra especie que es icónica de lo que es Juan Fernández es el sándalo. El sándalo de Juan Fernández es una especie distinta a los restantes del género, y fue conocida por mucho tiempo solamente por crónicas en la época colonial, que se explotaba mucho. Las muestras pudieron llegar recién o ser analizadas por botánicos hacia mediados, fines de 1800. Colectores tempranos de la isla, que de hecho a principios de 1800, por ejemplo, el botánico Carlos Gisés Bertero, que colectó buena parte de la flora en 1830, no lo encontraron, o al menos no está dentro de sus colectas. Y esta especie, bueno, fue explotada, muy explotada. Se cree que formaban un bosque junto a Sófora en la parte más baja de la isla. Y lo que vemos acá es la muestra del herbario del último ejemplar vivo conocido, que fue colectado por Karl Scotsberg. Él, en su primer viaje a la isla, es un botánico que fue 3 veces a la isla y realizó una obra muy importante al respecto, que lo deben de ubicar. En su primer viaje en 1908 logra dar con un ejemplar, dado que habla con habitantes de la isla, y uno de ellos lo lleva donde estaba el último ejemplar conocido, en la zona de Puerto Inglés. Y alcanza a tomar una foto del último ejemplar. Bueno, acá está volteada para que se pueda ver bien en la diapositiva, pero esta es la foto del último ejemplar conocido del sándalo. Bueno, esto también quiero mencionarlo, dado que a muchos de ustedes les debe de ser familiar. Supongo que deben de conocer a Günther Kunkel. Él trabajó en muchas partes a nivel del mundo, pero tiene un vínculo bastante especial con lo que es la flora de las Islas Canarias.
Y no deja de ser interesante mencionar de forma histórica que él fue un colector en la isla de Juan Fernández. Él estuvo durante aproximadamente un año, en 1954-1955, y, eh, y él realiza colectas en lugares que incluso hoy día muy poca gente ha logrado llegar y plantas que muy pocas personas han podido ver. Entonces, no es menor el aporte que realizó también para el conocimiento de la flora de Juan Fernández. Lo que ven acá en la etiqueta corresponde a la especie Junquea tensi, que crece solamente en una pequeña área en la cima del Cerro del Yunque, en torno a los 900 metros sobre el nivel del mar. Y es una especie que hasta el momento todavía no se han visto en las flores. Bueno, mencionar el gran trabajo de los guardaparques. Es un trabajo realmente constante, duro, pero imprescindible para la conservación, no solo con la flora, también con la fauna. También ellos cumplen un rol social en la isla y creo que es muy importante mencionarlo. Y como les he dicho también en ejemplos de cómo han salvado especies, porque muchas veces la flora se estudia su evolución, se estudia una serie de parámetros ecológicos y evolutivos, pero lamentablemente esta flora también necesitamos hacer algo práctico con la conservación, porque si no se hace, lamentablemente hay muchas especies que están en condiciones críticas respecto a su supervivencia. Y bueno, nombrar, por ejemplo, uno de los últimos descubrimientos que realizaron los guardaparques, contarles esta crónica, si bien las noticias están, pueden buscarlas en la web. Bueno, ella es Ángela García, guardaparque de allá, y en una rutina de exploración a las islas encontraron la planta parásita, bueno, esta es la única planta parásita endémica de los bosques del archipiélago, que también se comparte con continente, pero que ha sido muy pocas veces colectada, muy pocas veces vista. Solamente existen colectas históricas de fines de 1800, algunas de principios de 1800, y después no es nombrada porque no fue vista por los últimos exploradores. Y se conocía solo un ejemplar a la orilla de un sendero que lamentablemente el árbol hospedero murió por causas naturales en el 2003, y desde esa época no se volvía a encontrar esta planta. Entonces, si bien existe por una parte una serie de zonas muy afectadas, también creo que hay que ver el optimismo o la esperanza de que todavía la isla alberga estos tesoros. Y parte de ocupar en charlas que he dado o en otras instancias donde he hablado de forma divulgativa de esta flora es hablar del tesoro, porque, como bien les dije al principio, en la isla llegaron piratas, hay muchas historias al respecto. Y yo creo que el verdadero tesoro de la isla es la biodiversidad que tiene. Y creo que es importante realzarlo. Bueno, eso, 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 eso sería. Muchísimas gracias, Diego. Fantástico. O sea, qué ganas de ir. Sí, sería ideal. Si hay preguntas, es difícil un poco hablar de esta gran diversidad que hay, porque Oye, un comentario rápido. Mencionabas que en la actualidad CEAS están dentro de listo lo que haces. En 2021 se ha publicado un nuevo artículo donde las vuelven a sacar con datos moleculares de todos los compartimentos, núcleo, cloroplasto, etcétera, y sacan a la actualidad CEAS. Volvéis a tener familia endémica de Juan Fernández. Mira, qué increíble. Vale. Increíble. O sea, fantástico. Qué increíble, sí, porque he puesto el enlace en el chat y la gente está también escribiendo preguntas en el chat. No sé si puedes verlo. Sí, estoy viendo el chat. Vale,
Pues si miras un poco más arriba, ha habido ahí un par de... Estaba intentando decirte que no te funcionaba el micrófono, pero el que no funcionaba era el mío, así que estábamos los dos. En fin. Bueno, hacer la invitación también de, si alguien quiere más información, bueno, yo sé que la mayoría de ustedes es fácil buscar los papers, este tipo de público no tiene problema con eso, pero aprovecho, si alguien quiere leer más, yo publiqué un libro que se llama Flora Vascular Silvestre de Juan Fernández y está disponible de forma gratuita en internet. Genial. Si me pasas el enlace, lo puedo compartir con... o lo puedes poner tú mismo en el chat, porque yo me lo voy a bajar. Qué lugar maravilloso en la Tierra, de verdad. Y qué fantástica la labor de los guardaparques. La verdad es que da esperanza ver que las labores de conservación están dando su fruto. Así que... Sí, es un trabajo de largo plazo, la verdad, pero creo que es importante señalarlo, porque hay muchas especies que de hecho se ha logrado salvar de la extinción como tal, pero lamentablemente el tema es el hábitat, sobre todo la pérdida de suelo, porque responde a esta historia que hay detrás de explotación, de mal manejo en su época, pero son atribuibles a contextos históricos. Ahora bien, no deja de ser prácticamente impactante estos paleoendemismos que lograron sobrevivir. de milagro sobrevivir ahí, sí. Sí. ¿Qué nivel o qué carga de turismo tienen las Islas Juan Fernández? Pero comentas que no es muy grande, que solo tiene... Muchas gracias por el enlace. Que solo tiene esa Juan Bautista como residencia permanente de pescadores. ¿Van ecoturistas o alguien para allá o no hay mucho turismo? No hay tanto turismo, la verdad, porque, bueno, es un lugar caro, es muy caro. Chile es un país bastante caro para hacer turismo dentro de lo que es Sudamérica. Y para ir a Juan Fernández es bastante caro, la verdad, si uno quiere ir en avioneta o en barco. Vale. Pero sí, existe un turismo principalmente de interés científico, el buceo, se puede hacer buceo en este lugar. Ah, buceo. Vale, genial. Gentes, ¿tenéis preguntas? Es vuestro momento. A ver, acá estoy bien, sí, la pregunta acá hay una pregunta. Sí, Megalagne, claro. Megalagne efectivamente está anidado dentro de Festuca, es un derivado de Festuca. Yo preferí mantener los nombres de los géneros, más que nada referirme a estos taxones con estos nombres, independiente de quien quiera seguir el criterio, el taxón es el mismo. Pero dado que son géneros neoendémicos, por eso preferí mantener el nombre, digamos, clásico. Ahora bien, Megalagne efectivamente es derivado de Festuca y en los trabajos que abordan este tema es súper interesante porque sus parientes se encuentran relacionados no con Festuca de Chile, sino que con Festuca más de la región pampeana, de lo que es Uruguay y Argentina. Y bueno, este grupo, que está formado por 4 especies más Podophorus, que es también un derivado de Megalagne, pero lamentablemente no se ha vuelto a encontrar desde la primera vez que se vio. Marta Nieto Lujilde nos pregunta si hay estudios de briófitos en el archipiélago. Sí, hay un estudio del año 1975 que vendría siendo el principal o el más actual, quizá el más completo, pero también hay un capítulo de las briófitas de Juan Fernández, si mal no recuerdo, en el libro de Carlos Kotzberg sobre el archipiélago. Sí, The Natural History of Juan Fernández and Easter Island, que bueno, es un compendio fantástico.
No solo eso, hay brigófitos endémicos de Juan Fernández, que para encontrar musgos endémicos de islas no es tan fácil. Sí. Acá pregunta Santiago Martín. Santi pregunta si hay algún patrón extendido de síndromes de dispersión en las plantas. Síndromes de dispersión. Bueno, hay un estudio al respecto de Bernardello que habla sobre hace un análisis de los frutos, de los tipos de frutos. Pero más allá de un patrón, es bastante variado lo que hay en la isla, más que todo sea algo fijo. Nos comenta Richie Garietti que Scottsberg colectó algunos endemismos que no se han vuelto a encontrar de musgos. De musgos, wow. Sí. Yo sé que se hizo una expedición hace un par de años, menos de 5 años, por parte del Museo Nacional de Historia Natural de acá de Chile, donde participó un briólogo. Creo que él hizo un reporte al respecto, de estar en la web, que él es Víctor Ardiles. Creo que esa fue la última vez que se colectaron, o por lo que yo tengo entendido, se colectaron briófitas. Aunque no me sorprendería el comentario de que, claro, Scottsberg o alguno de los colectores antiguos hayan encontrado algo y después no se haya vuelto a ver. Más afuera. Sí, no, más afuera no se ha colectado allá. El punto es que, claro, videólogos hay muy pocos. Y para ir a más afuera, si ya Robinson puede ser un poco difícil, ya más afuera son palabras mayores. Pues sí. Que Richie, ¿cuándo vamos? Hay que ir. Venga, Marta, nos vamos los 3 briólogos. En Alejandro Selkirk existe esta vegetación de alta montaña. Entonces, sí. De hecho, hay partes donde la flora no vascular es más importante que la vascular. A ver, nos dice Valentina. Hola, Diego, muchas gracias por la presentación. Si pudieras referirte un poco más a las amenazas a la conservación en un archipiélago con tanto endemismo, por favor. Mencionaste que había problemas asociados a especies exóticas invasoras, ganado, historia de dotación de recursos, las excavaciones asociadas al tesoro, etcétera. Mira, ya. Aquí salió un tema, ya. Bueno, hablar de la invasión biológica, no solamente de mamíferos, también de plantas. Existen, 3 o 4 especies principales de plantas, algunas de jardín, otras que son de Chile continental y que se volvieron muy violentas en cuanto a la invasión a Juan Fernández, que están reemplazando a la flora nativa. Y creo que es una realidad no solamente en islas es más acentuado, pero el tema de las invasiones biológicas, como ustedes saben bien, es muy complicado. Hasta el momento la opción más eficaz netamente ha sido la extracción mecánica, porque la proliferación ha sido muy grande. La tasa de crecimiento que tienen las invasoras es muy grande frente a las nativas. Lamentablemente la degradación es muy alta. Por otra parte, acá Valentina menciona algo. Mira, hay un detalle, aprovecho también este público más internacional de hacer un comentario al respecto, que fue una polémica muy grande en este parque. Bueno, Juan Fernández no solamente es un parque nacional, también es una reserva de la biosfera. Tiene este estatus en 1977, fue creado Parque Nacional en 1935, si mal no recuerdo. Y hace relativamente poco hubo una polémica porque el gobierno de Chile dio un permiso para excavar en una zona del parque para buscar un tesoro. Entonces suena un poco, sí, suena raro, suena de cuento. Entonces abre un debate bastante... ¿De los piratas? Sí, de los piratas. Entonces, esto abre un debate bastante interesante, porque la persona que busca el tesoro lo está buscando hace casi 20 años, tengo entendido.
hizo los permisos adecuados, tiene registro histórico de que hay un tesoro ahí, pero todavía no lo han encontrado. Supuestamente el tesoro son muchos millones de dólares. Y se dio el permiso para excavar en una reserva de la biosfera. Entonces, aquí en Chile es triste que, oye, viene un multimillonario y da lo mismo al medio ambiente, se pasan las leyes. Eso creo que también... Bueno, ahí en Chile y en todas partes, no. Por desgracia, es parte de la condición humana. Sí, entonces suena un poco... De repente, bueno, esta es mi visión, mi percepción. De repente veo esto de buscar tesoros, de gastar en este tipo de proyectos, mientras para mí el verdadero tesoro, que es esta biodiversidad, está en una condición bastante vulnerable. A ver, preguntarte, de todos esos maravillosos diferentes formaciones vegetales de las que nos has hablado, vamos a hablar un poquito de extremos. ¿Cuál ves que es la que está más amenazada? ¿Cuál es la que alberga más diversidad? Así un poco de las que nos has hablado. ¿Te refieres de las islas, de las especies? De las formaciones vegetales que nos has hablado en las islas. Vale, ¿cuál dirías es como esta está machacada, nos quedamos sin ella? O sea, has resaltado varias, pero has resaltado varias en esta isla tal, en esta isla tal, en esta, así en conjunto, en visión de conjunto, donde dices, aquí lo estamos intentando, pero no vamos a llegar. Y luego de todas estas otras, nos has hablado de Mirtisilva y otra serie de cuál es la que alberga pues una mayor concentración de todos estos endemismos, número de especies, etcétera, por hablar así un poco resumen de extremos. Gracias. Sí. Bueno, yo por la experiencia que he tenido en el archipiélago, creo que voy a partir por las más amenazadas. Sin duda alguna, lo que también puse en la presentación es este bosque ripario, este bosque pantanoso, que lo describe, como les decía, Carl Scottsberg en su libro, y le alcanza a ver zonas mucho más amplias. Quedan pequeños remanentes de este bosque, pero la invasión biológica, junto a que está en áreas que fue digamos, despejada de vegetación, siempre me refiero no a algo tan actual, estoy hablando de estos procesos son 100, 200 años de estas instalaciones de explotación de la madera. No hablo de algo que se entienda. Creo que ese es uno de los ecosistemas o de las formaciones vegetacionales más amenazadas, quizás. Más castigadas, ¿no? También la zona de la Mirtisilva de zona baja o Lower Mountain Forest, que queda... o sea, está bien preservado en algunas partes, pero ciertas especies están quedan muy pocos individuos quizás más adultos o de estadios sucesionales ya más clímax respecto a lo que es este bosque, como por ejemplo Coprosma, también Sófora en algún momento, que es un árbol de la isla que actualmente es bastante escaso, pero por las crónicas se desprende que fue mucho más común. Bueno, el caso icónico corresponde a lo que es el sándalo. Y hay lugares donde prácticamente desapareció la vegetación. Vale. Por otra parte, me voy al otro extremo. Empecemos, si terminemos con una nota alegre, sí. Sí, hacia el otro extremo, bueno, las cumbres de las islas que están mucho más conservadas porque es más difícil llegar ahí naturalmente, sobre todo para los animales, la liebre y los chivos, que son animales brutalmente destructores de este ecosistema. Básicamente, esto es un detalle importante, en la isla no existen macromamíferos como tal. No. Solamente aves, o sea, los mamíferos que hay son las marinas. Entonces son aves las que hacen esa función de... Vale.
Y por otra parte, hablar del ecosistema de la isla Santa Clara, que desde que lograron erradicar, se hizo un plan de restauración pasiva, se erradicó el conejo, se erradicaron los chivos, y es impresionante cómo se está recuperando el ecosistema, realmente impresionante. Yo creo que se va a poder ver en un par de años más un ecosistema clímax con un matorral que es... que yo lo asociaría a algo más bien mediterráneo o sérico-mediterráneo, si se quiere darle un nombre a esto. Al punto, por ejemplo, de que en torno al 2006 se encontró un nuevo taxón en Isla Santa Clara y el 2014 se publicó. Genial. Pues muchísimas gracias, Diego. Un verdadero placer que hayas podido hacer un hueco en tu agenda para nosotros. Creo que no estoy sola diciendo que nos ha encantado. Y bueno, pues que se crucen nuestros caminos en las Juan Fernández. Sí. Bueno, por mi parte también agradecer igualmente la instancia por la invitación, bueno, también a Pedro Jiménez Mejías que me motivó también para esto y a su equipo. Estuvimos colectando Carex, así que bueno, la isla, en el fondo, como ya vieron, es un lugar muy, muy espectacular desde el punto de vista de la flora para lo que es Sudamérica. Bueno, pueden buscar la información. Mi labor en este momento es más bien de divulgación con esto. Y bueno, en mi libro también están las citas originales de muchos de estos estudios y donde se abarca en profundidad de todo lo que hay detrás de esta isla, sobre todo por los trabajos que ha realizado el profesor Todd Stiusy con sus colaboradores y gente de la Universidad de Concepción acá en Chile, que tenemos ahora en la actualidad ya un entendimiento digamos, de los procesos evolutivos y de dónde viene toda esta flora. Gracias. Bueno, hasta luego, gentes. Bueno, gracias también por la asistencia. Chao. Un placer. Chao.